Antes de la semana. Ahora vamos a hablarles sobre un no hecho en realidad. No es ni siquiera una omisión. Todos sabemos que en el Ejecutivo, en las altas esferas del Estado, se habla de una reforma constitucional. Hay unas personas que hablan de una Asamblea Nacional Constituyente, de una intención de convocar a Asamblea Nacional Constituyente para el año 2013 por parte del gobierno de Otto Pérez Molina. Hay otras personas que dicen que las reformas necesarias pueden hacerse simplemente en el Congreso y luego solo someter a un referéndum, a una consulta a la población, tal y como manda la Constitución, para satisfacer la aprobación de esas reformas. Sin embargo, quienes creen que se tiene que ir a una constituyente hablan de la necesidad de reformar profundamente al Estado. El presidente de la República ha mencionado en 2 ocasiones a lo largo de esta semana, bueno, en 3 ocasiones en realidad, el término de reformas al Estado. La primera vez dijo que estaba empezando a reunirse con personalidades de Guatemala para discutir sobre cuáles eran las reformas que le parecían a él más relevantes. En la segunda ocasión, él fue a un canal de televisión, a un noticiero de televisión, y ahí directamente planteó, era obvio que era de modo propio, que él había llegado para hablar sobre ese tema. El entrevistador prácticamente no le cuestiona sobre el asunto, y es él quien saca en repetidas ocasiones el término de la necesidad de hacerle reformas al Estado para que este Estado funcione. Empieza a dar datos concretos sobre qué reformas cree que son necesarias, alude a la propuesta de reforma constitucional en el sector justicia de la Universidad Landívar y de la Universidad San Carlos. Habla también de la necesidad de reformar algo en el Congreso de la República para que un partido al que él no identificó con su nombre, pero es obvio que nos estaba hablando de líder, deje de poder tener tanto control sobre la agenda del organismo. Y en términos generales, el presidente insistió varias veces en que era necesario hacer esas reformas para que el Estado pudiera funcionar de mejor manera. Ahí está la posibilidad: reformas constitucionales vía solo el Congreso, por supuesto más modestas, o reformas constitucionales profundas, irnos a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo solo pongo este puntito más: si es una Asamblea Nacional Constituyente, tiene posibilidad el Partido Patriota, que no es una fuerza notoriamente mayoritaria, ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta prácticamente con 4 puntos de diferencia frente al segundo lugar. Por el otro lado, ganó la primera vuelta electoral, pero su diferencia no es gigantesca con las otras 2 fuerzas políticas que le siguen, que son Líder y la Unidad Nacional de la Esperanza, o debo ponerlo en ese orden: Unidad Nacional de la Esperanza y Líder. Y está atravesando por un momento en que está el desgaste ha sido bastante desgastado y con bastantes fracciones adentro de la misma bancada oficial. Ahora, casi todos los presidentes recientes, en el primer trimestre o primer semestre del primer año de gobierno, plantean la necesidad de que hay que hacer una reforma del Estado o una reforma constitucional. Y empiezan las discusiones, si es para poder permitir la reelección, si es para modificar el periodo de esto. Hoy no podemos... Ampliación de periodo de gobierno. Hoy no podemos dejar por un lado que hoy, hace 19 años, fue el Serranazo. Y es parte entonces lo que empieza a hacer el ruido alrededor de todo esto, y justamente hoy hace 19 años se lleva a cabo el Serranazo, y parte de lo que se empieza a argumentar es, lo que se está buscando con la reforma es una depuración del Congreso. O una disolución del Congreso. ¿Sí? Bueno, pero también Manuel Valdizón ya lo ha colocado así en su estatus del BlackBerry, ha puesto un perezazo. Eso ha dicho que es probable. Manuel Valdizón lo ha puesto así, que es probable que se esté buscando Otto Pérez Molina. Tan poca memoria tenemos que se nos olvida que este fue un tema de campaña, que discutimos durante todos los foros que hubo previo a la elección, y donde precisamente el hoy presidente Otto Pérez Molina dijo que él estaba de acuerdo en reformar el Estado poco a poco y por el Congreso, versus como quería Manuel Valdizón, que hoy está diciendo perezazo, y que hubiera dicho él, si no era Valdizonazo, el 14 de enero, que era cuando él prometía hacerlo vía Asamblea Nacional Constituyente. A ver, pero Valdizón, aunque pone perezazo en el BlackBerry, él se muestra anuente a ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Claro, eso es lo que y quería. Dice, nuestro partido está listo, dice él, y vamos muy contentos. Por cierto, Valdizón activó políticamente el domingo pasado, tratando de frenar cualquier ímpetu de Sandra Torres, ex de Colón. En la asamblea del partido. Tuvieron que compartir portadas. Tuvieron que compartir portadas ese día. Lo vimos de rubio.
¿Vieron que se pintó el pelo rubio? ¿Está más rubio ahora la luz? Porque me llama la atención que todo el mundo dijo, está rubio. Pero Yo lo vi, en las fotos se Yo ve, creo que era la rubiecito, pero yo le miraba el pelo más Tal vez le pegaba el sol de un Yo lado. lo que pasa es que O le pegaba más el sol se empiezan últimamente. a poner canosos los hombres y empiezan a hacer estupideces con los tintes que compran de la farmacia. y con las apariciones. Pero justo sale eso, disputándose la cobertura del fin de semana donde Sandra Torres fue electa secretaria Pero no general es de solo la eso, UNE. está acarreando a por lo menos 6.000 personas al Parque Central. Me parece a mí que está demostrando que tiene alguna capacidad de movilización y algo que no se Pero debe lo que quiero obviar. demostrarlo al mismo tiempo que Sí. se está llevando a cabo la asamblea de la Sí, UNE. era Pero- un show de Eso es lo que- artillería, como Pero decir. señores, no tenemos solo a Manuel Valdizón recorriendo municipios desde el mes de enero. Tenemos también a Sandra Torres, quien ya logró A Roberto Alejos. rearmar asamblea completa de su partido. Es que ella tuvo 19 departamentos y fueron cuántos municipios los que logró llevar, no recuerdo, pero es una cifra bastante superior a la del Los 54 que el era requisito legal. fundamental. Más de 100 tuvo en la asamblea. Me parece que eso es relevante. Roberto Alejos, como dice Quique, también está haciendo campaña y entiendo que Canela, el ex candidato a la alcaldía metropolitana, también recorre el territorio nacional. Estamos hablando de un país cuyos partidos políticos están activando, y no digamos el Partido Patriota, que ahora reparte láminas en un lugar, reparte pilas en otro, fertilizantes en el de más allá. Ahí hay dos precandidatos, Sinibaldi y Mauricio López, o que quisieran verse a sí mismo como precandidatos. Pero por cierto, ni Sinibaldi ni Mauricio López están en esas actividades del reparto. Quienes están activando en ese tema son el presidente y la vicepresidenta de la República. Estamos a mayo Esta de sem- 2012. del primer año. Paola, podemos contarle a hablando nuestra de una- audiencia que esta semana hemos conversado, por ejemplo, con el director de Fonapaz, y él nos cuenta que cuando se viaja con el presidente, uno se percata rápidamente de que quien se le acerca al presidente le pregunta: ¿qué me trajiste, presidente? Como cuando llega el papá en la noche a la casa y se acerca al hijo y le dice, ¿qué me trajiste? Una cosa así. Entonces el pareciera. director de Fonapaz, que suele acompañarlo, lleva un camioncito cargado de... ¿Qué tenés en tu bodega? ¿Molinos de nixtamal? ¿Tenés láminas? pilas. ¿Tenés Pero pilas? pilas no, ya no tenés- sirven. bueno, pilas ya no. ¿Piochas o asadones? Pues eso se lleva y se le dice: presidente, ahí podemos regalar tal Sí, cosa. Pero ¿y usted lo hizo, Kike, cuando Lo fue que sucede es que director de es una Fonapaz? cosa muy diferente, porque la estructura como funciona... ¿Qué es- pregunta? No, ¿Qué Pues pregunta? No, es que el sistema como te funciona es que cuando hay un programa que estás ejecutando el 100% en algún lugar, en todo caso cuando llega el presidente ya se ha hecho un trabajo en ese sector para poder cumplir con las expectativas que habían en la comunidad. Pero llevar un camión atrás para estar repartiendo, quien lo hacía era Ubico. O sea, hubo varios presidentes que lo hacían en su época. De hecho, Ubico hacía otra cosa. Llevaba monedas o billetes en la mano y como se le acercaba a alguien le daba un billete. Y eso era lo Yo que- estuve en la lo que actividad repartía. de Un Techo para mi País, que se produjo en el mes de febrero. Sí, donde llegó La vicepresidenta llegó a ayudar a construir una casa y al irse Y si tiene. dejó un camión. Honradamente yo no me di cuenta que la gente pidiera. Este es otro tipo de actividad en el que no se supone que haya regalos para las personas. Las personas con dignidad ayudan, pagan una parte y ayudan a construir su propia casa. Se ayudan a sí mismos. Pero la vicepresidenta sí llevaba un camión y el camión iba cargado de amueblados de comedor. Y cada una de las personas que fue beneficiada con una casa por la organización de Un Techo para mi País, recibió ese comedor. Cuestionada la vicepresidenta sobre el asunto, dijo que eso había salido de fondos particulares, no de fondos públicos. Igual que el de los perfumes. Pero miren, hablando de Los Fonapaz, chocolates. esta semana Acción Ciudadana pidió que se cerraran 14 fondos sociales. Fonapaz, Fonades, el FIS que ya está en liquidación y otros. El presidente ha salido a defender a Fonapaz y ha dicho que ninguna institución, los ministerios no tienen la capacidad de ser tan ágiles como el fondo. Ajá. En cambio, Fonades no le fue tan bien. Agilísimo. Pero Agilísimo. Fonades- ¿Cómo lo van a dejar sin camioncito para repartir pilas, para repartir No, pero de hecho, molinos? Pero ya miren- estaba en liquidación desde enero y tuvieron que detener la liquidación por los fertilizantes. Por los fertilizantes. O sea, Y ahora detuvieron la liquidación, hicieron los fertilizantes y ahora regresan a la liquidación. a la liquidación otra vez. Pero Fonapaz se queda, dice el presidente. Y habla de otra vez de la necesidad de la modernización del Estado para hacer las La instituciones más razón de hacer de todos los fondos eficientes. sociales, el FIS fue el primero, bueno, Fonapaz y el FIS nacieron casi juntos, es en la época de los 90, cuando en toda América Latina se crean los fondos de inversión social, así se llamaban en toda América Latina, con la lógica de que tenían que modernizarse las instituciones de línea del Estado. Pasaron 20, 25 años y siguen sin haberse modernizado muchas de las instituciones del Estado, y esa es la razón por la que se justifica. Pero en Guatemala tenés ahora el Ministerio de Desarrollo Social. Todo ese tipo de proyectos de asistencia social o de acción directa en las comunidades
tienen que seguir ahora una línea del Ministerio de Desarrollo Social. Ya hay un mecanismo, un sistema que permitiría poder dar ese tipo de apoyos en cualquier momento. Y uno puede entender esta tendencia, imagínate la tradición que nos viene desde la época de Ubico, uno puede entender que los políticos estén acostumbrados a reaccionar entregando algo a la petición de los pobladores. Que lo paguen ellos. Pero ¿por qué Pero tiene que esa- mantenerse ese hábito que es tan claro, inapropiado? y es que nos decía el señor Paniagua esta semana en una reunión, es que la gente siempre pide, lo que más pide son pilas y láminas. Mire, todos los días nos llegan solicitudes de láminas. Bueno, Pero- llegan porque ellos las dan. Exacto, pero es Yo que estaría más contento si regalaran teja. teja. Sí, Para que al estaría menos más se vea contento. bonito. dice. Estaría más Ay, contento si regalaran teja, si regalaran, yo no sé, materiales nobles de construcción, no lámina y flor. Mármol. No, no sé. Es que, pero miren, las demandas, por favor, lo demás muy gacho. Las demandas son Yo me refería a infinitas. adobe y a ladrillo. Nunca van a satisfacer, siempre les van a pedir de todo. Y él dice que el presidente le dijo, ya no más donaciones, ya no se den nada más, solo lo que queda en bodega, eso es lo que se va a entregar. Dijo también que Fonapaz se va a dedicar a introducción de agua potable, también se va a dedicar Pero hay otros. a Pero es que programas de cuesta- drenajes. Cuesta creer ese ofrecimiento, porque todavía el fin de semana pasado, si ya había una instrucción del presidente que ya solo lo que hay en bodega, ¿por qué salen en actos públicos entregando láminas? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar entonces? ¿O cuál es la realidad entonces? Fonapaz va a seguir Que dando ellos son láminas, esos bonachones regalones a pero no costa puedes de jugar nuestro... a Santa Claus. No se puede. Sobre No se todo, debería. Pero hay un dilema ahí que tiene que ver también con lo que decía un poco Juan Luis. El sistema clientelar tiene dos partes. El que está dispuesto a dar, pero el que está dispuesto a seguir exigiendo constantemente y que ve en la función del presidente o del alcalde o de quien sea, el tener que llegarle a resolver ese tipo de problemas. Entonces se vuelve una cosa de 2 días y a la hora de las elecciones se convierte en eso mismo. Se vuelve un sistema clientelar, donde estamos ahí para resolver el problema de coyuntura inmediato de la persona y no necesariamente resolver de manera integral el problema de la comunidad. Quique, pero ¿usted cree que regalar láminas y pilas acarree votos a largo No, plazo? pero es la percepción que hay, porque el pueblo, la gente llega y le dice, tenos láminas. Y la percepción que hay de los operadores es, tenemos que darla porque si no la damos quedamos mal. Pero quedan bien con nuestro dinero que podría utilizarse para cosas Exacto. más claras y sobre todo que no están claros los beneficiarios, no está clara la calidad de lo que le dan, no está claro a quién los provee. Y el precio de que dónde pagan. viene. ¿Qué hace la empresa de Chiquimulilla proveyendo láminas? Bueno, también cuidado, ¿verdad? No tengo Que no nada tienen que contra estar solo en la Chiquimulilla. capital Una todas las empresa empresas que tiene proveedoras. Guardia, que Guerrero, puede ser Guerrero reunida. podrían ser. Cuidadito, ¿verdad? Pero yo lo que veo que es más perverso de todo es que a muchas de estas comunidades el Estado debería proveerles de servicios, pero servicios de verdad. Escuelas de calidad, centros de salud de calidad, Sistemas de drenaje. Drenajes para comenzar, agua potable para comenzar, que es muchísimo más caro que llegar con 20 pilas de plástico. Sí, eso sería muchísimo ¿Verdad? Pero más entonces útil. qué cómodo salgo con las 20 pilas y jamás voy a dar lo que de verdad Una tengo que pregunta dar. para cerrar este programa. ¿Ustedes le creen al presidente cuando dice que ha solicitado un informe a la vicepresidencia de la República respecto de los funcionarios que carecen de finiquito? Ya nos cansamos de contar cuántos viceministros y directores carecen de finiquito y han sido nombrados por el secretario general o por quien quiera que sea. Además, el secretario general sigue explicando y diciendo que la Constitución les permite asumir ese finiquito. Mire, yo sí le creo al presidente. ¿Creen que va a tomar Sí le alguna creo, lo que pasa es determinación? que no va a servir para nada, solamente para decir, bueno, O sea, esto sí le está en la creen que lista. pidió el Sí, informe. creo que lo pidió, pero no va a Solo servir para nada. enterarse. No va a servir para nada. Yo lo que creo es que ese informe va a salir kilométrico, porque según sé Un yo, rollo. son muchísimos los funcionarios que no tienen el famoso Finiquito. finiquito, y entonces, pues al Pero final una tal vez la cosa- conclusión es una que van a decir que no, No, quieren pero hay una cosa finiquito. extraña, Dina, porque hay ministerios donde efectivamente hay personas que les denegaron el puesto que les iban a dar porque no tenían finiquito. Pobre Dedico Sí, Osorio, usaron le ese quitaron tipo su de- trabajo por no Bueno, tener también finiquito, eso fue ahora que se lo anunciado. Ahora parece que regresen. Devico Osorio es una víctima, Pues ¿verdad? pobrecito, porque fue el primero que cacharon y ahora ya A es todos común. los demás, sin finiquito los dejan quedarse ahí. No, pero sí han habido cargos de directores, de funcionarios más bajos, Sí. donde la justificación a la medida para rechazar el nombramiento es no tiene finiquito. Y entonces nombran a alguien más que querían nombrar. Y con esto hay falta de mérito. Llegamos al final de esta conversación. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Lo invitamos, por supuesto, para que el próximo domingo esté con nosotros a la misma hora y por su mismo canal. Buenas noches.